Advertencia. Más de la mitad de los presos políticos quedarían excluidos de la ley de amnistía, esa con la que el régimen juega con el dolor de los familiares y también de los propios presos. La OFAC emite una nueva licencia y ahora habilita transacciones con PDVSA para actividades de exploración y también de producción de gas y petróleo. Y el aliado más cercano de Maduro vuelve a ser blanco de investigaciones criminales acá en los Estados Unidos. Y es que han cantado bingo. Ya usted se imaginará quién es, ¿verdad? Pues quédate, porque este no es solo un resumen de noticias. Es como siempre ese mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo esto y más hablamos el día de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026. Augusto Navarro en su espacio, que como siempre se llama Apolítico. Comenzamos. La historia de la ley de amnistía en Venezuela ya no es una especie de historia de liberación. Es más bien una forma de batalla por la legitimidad, la justicia y sobre todo por el relato político de un país que ha estado secuestrado por décadas. Y la advertencia que está levantando gritos de alarma en Caracas, bueno, en todo el país, no es menor. Más de la mitad de los presos políticos quedarían excluidos de esta ley como está redactada en este momento. Esto, si se llega a aprobar sin los cambios, han denunciado los familiares y las organizaciones civiles. Ustedes saben, diputados, y todo el mundo sabe en este país que la prisión política es una decisión política y que todas estas personas recuperen su vida y su libertad también es una decisión política. Den la orden y todos salen inmediatamente. Y es que, escuche bien, porque no es un problema de semántica, es un problema de justicia real. La propuesta que impulsa Delcy Rodríguez y que ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, con el detalle además de haber sido redactada un día después de su discusión, al menos la que presentaron, pretende aplicar amnistía a delitos políticos ocurridos desde 1999 hasta enero de 2006. Pero, en los hechos, solo enumera determinados años específicos. Como siempre, una trampa, ¿verdad? Dejando afuera 2018, 2020, 21, 22 y 23, en los que la mitad de los casos que familiares y ONGs han registrado tuvieron lugar. Es decir, más de la mitad de los presos políticos que aún permanecen tras las rejas hoy no entrarían en la amnistía, aun cuando el texto dice cubrir todo ese periodo. Y usted sabe que esto no es un descuido técnico, es más bien una especie de filtro político con consecuencias humanas que son devastadoras. Y las cifras ponen las cosas en perspectiva. Aunque el régimen de Delcy asegura que ha liberado a cientos de detenidos, según ellos, por cierto, cerca de 900, lo cual es una gran mentira, las ONGs especializadas estiman que todavía hay cientos de opositores que siguen encarcelados con diversos grados de detención arbitraria o con medidas restrictivas, incluso después de su excarcelación. Foro Penal ha verificado apenas 426 excarcelaciones desde que comenzó el proceso, que inició el 8 de enero, pero calcula que decenas, posiblemente cientos, permanecen detenidos y, como lo hemos hablado en los directos, la cifra que se conocía se queda corta, porque apenas ahora es que muchas personas están perdiendo el miedo a hablar y se atreven a denunciar los secuestros políticos. Esto explica por qué las protestas no se limitan a una queja técnica, sino más bien a una exigencia de justicia real. Frente al Palacio Federal Legislativo de Caracas, familiares y activistas han alzado la voz. Ayer vimos múltiples videos de esto, no solo por la libertad de sus seres queridos, sino porque denuncian que el proyecto de amnistía se ha hecho sin consultarlos y que tal y como está redactado no concuerda con las detenciones ni tampoco con las persecuciones políticas que han sufrido miles de venezolanos. Es importante que escuchen a las víctimas. También es importante que se sepa que esta no es la única vía para excarcelación de presos políticos. Hay diversos mecanismos en la ley que pueden hacer que liberen a los presos políticos sin tener que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas. Es más, simplemente el hecho de que se revise cada uno de los expedientes de los presos políticos significaría la libertad inmediata, porque todos esos procesos están viciados de nulidad porque no cumplen con los protocolos apegados a la ley. Lo más doloroso es que esta no es una discusión teórica. Detrás de cada número que vemos allí hay una vida, una familia, un rostro que ha conocido prisión, tortura, separación y tortuosas incertidumbres legales sin un debido proceso. Y cuando las familias exigen que sean liberados todos los presos políticos y no solo algunos,
no están pidiendo ninguna concesión política. Están pidiendo justicia, están pidiendo reparación y no están pidiendo amnistía parcial ni selectiva. Además, la crisis de confianza no viene de la nada, porque en días previos, familiares calificaron de show las visitas de los parlamentarios a cárceles e ironizaron sobre la retórica de las promesas incumplidas. Las excarcelaciones han ocurrido a cuentagotas, como hemos visto, o con condiciones restrictivas, y en algunos de los casos más emblemáticos, figuras opositoras como Juan Pablo Guanipa fueron liberados y casi de inmediato colocados bajo arresto domiciliario. La tensión no es solo por la forma, es también por el fondo. Una amnistía que excluye a tantos casos mina, por supuesto, la credibilidad de todo proceso de transición y de reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez y de sus socios internacionales, como Zapatero, quieren venderte como avance histórico. Y aquí está el nudo geopolítico y la parte moral o inmoral de la historia. Una amnistía parcial no es una reconciliación, es la gestión del poder represivo desde adentro hacia afuera. Es decir, el régimen define a conveniencia qué detenciones valen y cuáles no valen. Y mientras tanto, decenas de activistas, periodistas y opositores siguen tras las rejas o bajo control judicial. Y es que este no es un problema del Parlamento chavista solamente, es un problema de todo el país, porque es la prueba de que las promesas de libertad de un régimen que durante décadas negó la presencia y la existencia de los presos políticos no puede ser tomado al pie de la letra sin una fiscalización real, sin que se incluyan a las víctimas, sin reparaciones y sin mecanismos de justicia que garanticen que no se repitan las mismas detenciones arbitrarias. Si esta ley se aprueba sin esos cambios, si los años y las vidas quedan excluidos por criterios que nadie ha explicado con rigor, Venezuela no seguirá atrapada en un relato prefabricado de paz, sino que va a profundizar la herida de impunidad que todavía sangra en sus cárceles y en las familias que no han dejado de esperar libertad. Y perder esa oportunidad de justicia real, por supuesto que no sería una derrota política, sería una traición al dolor de todo el pueblo venezolano. Tenemos que seguir levantando la voz. ¿Y por qué es tan relevante visibilizar esto que acabo de contar? ¿Por qué es tan importante que levantemos la voz? ¿Por qué nos esforzamos en que caiga la malaya tiranía? Pues los próximos 3 minutos son reveladores. 3 minutos en los que les pido que se pongan en los zapatos de Ángel Gabriel Piña Vera o de su abuela, Gladys Acevedo. Y a lo que abro la puerta, me apuntan con un fusil en la cabeza. Unos encapuchados. Sí, claro, yo lo autorizo porque él está sufriendo. Mi nombre es Ángel Gabriel Piña Vera. Ángel, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. O sea que tenías 8 cuando se llevaron a tu papá. Sí, señor. ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo ha sido para ti? Cuéntame. Un trauma. ¿Por qué? Porque yo estaba tranquilo viendo mi televisión cuando escucho que mi abuela empieza a gritar. Salgo corriendo y a lo que abro la puerta me apuntan con un fusil en la cabeza. ¿Quiénes lo hicieron? Unos encapuchados. Vi mientras golpeaban, maltrataban, los tiraban en una camioneta. A los dos, a mi papá y a mi tío. Tu papá es el de este lado, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Winder Reniel Piña Acevedo. Mi tío se llama Freddy José Salazar. Ok. ¿Qué más te gustaría decir? Me gustaría decir que los necesito. ¿Has podido ver a tu papá? No. Antes de que los agarraran, mi papá y mi tío estaban ocupados lavando un carro. De repente, yo termino de ver la televisión y salgo para afuera a abrazar a mi papá porque él me iba a llevar a un cumpleaños de un amiguito mío. Estaba lavando el carro junto con mi tío para tener el dinero para comprarme un regalo para llevarle a ese amigo. Cuando acuerda, veo pasar una camioneta con un poco de funcionarios armados. De repente yo me vuelvo a ir para adentro. Mi abuela se queda afuera con mi papá y con mi tío. La camioneta de repente no sé qué pasó, pero se regresó. Y ahí empecé a escuchar los gritos de mi abuela. Salí y fue cuando me apuntaron con el fusil en la cabeza. Pues mi nieto está sufriendo mucho. Él estaba acostumbrado a su padre, él no tiene a su mamá. Siempre ha estado con su papá, con su tío, conmigo. Y bueno, yo también lo necesito porque tengo una madre de 80 años, el cual ellos son el sostén de nuestro hogar. Ellos fueron agarrados por el gobierno, unos encapuchados, supuestamente el gobierno del DIGESIN.
los cuales los maltrataron, los golpearon y los llevaron en una camioneta de terrorismo, acción para delinquir y manejo de explosivos. Okay. ¿Qué piden ustedes? Bueno, su libertad porque son inocentes. ¿Usted lo autoriza para que Sí, hable con claro, nosotros? yo lo autorizo porque él está sufriendo mucho. Fue uno de los que más sufrió porque siendo un niño de 8 años, le pusieron un fusil en la cabeza y vio todo lo que sucedió con su padre, su tío, cómo los golpeaban, cómo eran maltratados y subidos, tirados a una camioneta como unos animales, pues ¿Estaba prácticamente. presente también allí? Sí, escenario? claro, igual, apuntada en la cabeza con un fusil, igual que el niño. Estas son las historias que nos encontramos hoy a las afueras del Parlamento venezolano. Mientras conversamos con Ángel y su abuela, se produce una reunión entre los familiares de los presos políticos y el grupo de diputados y estamos conociendo las historias que nos dan cuenta de la situación que han tenido que vivir los familiares de los presos políticos venezolanos. Y es que no hay perdón si no hay justicia. Y a estos uno solo puede pensar que los perdone Dios. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos relajó este martes restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque por supuesto, bajo estrictas condiciones de control y de reporte. Por medio de 2 licencias publicadas, una para comerciar hidrocarburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos, en su sitio web el Tesoro o el Departamento del Tesoro ha relajado sin eliminar las sanciones endurecidas en 2019 que aún pesan sobre nuestro país las restricciones sobre los bienes naturales de Venezuela, incluidos, por supuesto, el petróleo y el gas, para que empresas estadounidenses puedan comercializar con ellos. Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar los beneficios directos al gobierno venezolano, al régimen de facto, al interino, como por ejemplo que cualquier contrato con petróleos de Venezuela o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se va a resolver en tribunales de Estados Unidos. Además, los pagos a personas que están bajo sanciones estadounidenses deben hacerse a cuentas designadas por el Tesoro para mantener así el control financiero centralizado. Las empresas que usen la licencia para exportar o para suministrar petróleo venezolano a países que no sean los Estados Unidos tendrán que presentar informes detallados a la administración del presidente Donald Trump. Repsol, por ejemplo, Eni de Italia. En esos reportes habrá que detallar las partes involucradas, las cantidades que se hablan, los valores, los destinos, cualquier pago al régimen venezolano y todo lo que tenga informes iniciales a los 10 días de cada primera transacción y luego de cada 90 días. A su vez, el Tesoro aprobó también una licencia que autoriza operaciones relacionadas con los puertos y con los aeropuertos de Venezuela, cuna de la corrupción bolivariana. El documento permite transacciones ordinarias y necesarias para el uso de infraestructura logística, desde el pago de tasas de aterrizaje o servicios aeroportuarios hasta operaciones portuarias como atracar, siempre que dichas actividades sean indispensables solamente para el transporte y la logística y que por supuesto no incluyan a personas o a entidades que han sido sancionadas y eximidas de estas excepciones establecidas. Condiciones obligatorias para que la autorización sea válida según el documento de la OFAC. Los contratos con el régimen venezolano, con PDVSA o con sus entidades mayoritarias deben establecer de manera explícita 2 puntos. Las leyes de Estados Unidos o de alguna jurisdicción estadounidense van a regir todos los acuerdos. Y cualquier disputa o resolución de conflictos, repito, se resolverá en territorio de los Estados Unidos. Esta licencia general número 48 complementa medidas previas como la GL 46 sobre el comercio y la exportación de crudo venezolano por entidades estadounidenses establecida antes del 29 de enero de 2025 y la GL 47 sobre los diluyentes. De esto vamos a hablar en otro programa largo y tendido. Todas forman parte de una estrategia que mantiene presión, por supuesto, sobre el régimen, pero que abre también las vías controladas para que compañías de Estados Unidos participen para la recuperación del sector petrolero y gasífero venezolano. Y sí, hay una apertura, pero la apertura está, como usted vio, muy bien controlada. Y lo que está ocurriendo con Alex Saab no es un simple giro judicial, es una especie de bomba de relojería geopolítica que puede reconfigurar el tablero venezolano y, de paso, desnudar demasiadas hipocresías. Aunque usted sabe que los minúsculos megáfonos de la dictadura dirán que Alex Saab no está preso y que lo vieron trotando en el hospital militar junto a Borrín.
Menos de 3 años después de que Joe Biden lo indultara como parte de ese intercambio de prisioneros, el Departamento de Justicia vuelve a ponerlos bajo la lupa. Y no por cualquier cosa. Fiscales federales investigan su rol en la conspiración de sobornos vinculada al programa CLAP, el mismo sistema de alimentos que el chavismo vendió como una salvación humana, mientras que se convertía en un mecanismo de sobreprecios, de empresas fantasmas y de comisiones obscenas. Y usted pensará que esto no es noticia nueva, pero espere unos segundos, porque lo es. Y es que estamos hablando de este hombre que durante años fue descrito por Washington como testaferro de Maduro, el operador financiero, el que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos contables del régimen. Y ahora de repente vuelve a ser relevante, porque la investigación actual deriva del caso abierto en Miami contra su socio Álvaro Pulido en 2021. Ese expediente, a su vez, gira alrededor de contratos para importar millones de cajas CLAP desde México a precios inflados. Y el patrón sí es viejo: cajas de alimentos que costaban mucho menos, que eran vendidas al Estado con sobreprecio, luego se hacían triangulaciones financieras y redes de compañías para ocultar los pagos. Y Saab figuraba como co-conspirador en estos temas. Pero aquí empieza lo interesante. El indulto de Biden, o el indulto que le concedió Biden en 2023, no era un cheque en blanco, lo hemos hablado. Estaba limitado a una acusación concreta de 2019 relacionado con otro esquema, un esquema de sobornos de viviendas sociales que nunca construyeron. Y además tenía condiciones: no cometer nuevos delitos en contra de Estados Unidos y mantenerse fuera del país. Es lo que en derecho llaman un indulto anulable si se violan sus términos o si surgen delitos distintos a los cubiertos por la clemencia. Esto significa que si el Departamento de Justicia logra encuadrar esta nueva investigación, la de los CLAPs, que ya todos sabemos lo que pasó, Saab vuelve a estar en la zona de peligro. Y es aquí donde el asunto se convierte en una dinamita política. Porque Saab no es un testaferro cualquiera. Antes de su primera captura, él ya se había reunido en secreto con la DEA. En 2022, en una audiencia cerrada, sus abogados revelaron que durante años colaboró con agencias estadounidenses para exponer corrupción dentro del círculo de Maduro. Incluso habría entregado más de $12 millones en ganancias ilícitas, lo que convierte, por supuesto, a Saab en un archivo viviente. Un eventual retorno a custodia estadounidense podría convertirlo en testigo estrella contra Maduro, y no solo contra Maduro. Recordemos que la acusación federal en contra del dictador por narcoterrorismo contenía señalamientos graves, pero con limitada corroboración pública. Pero un insider con conocimiento directo del flujo financiero, de los contratos, de las triangulaciones y de los pagos puede ser oro procesal ante el jurado de Nueva York. ¿A que sí? Ahora bien, hay una capa adicional que vuelve esto todavía más delicado. Saab también tiene vínculos con el nuevo poder de Caracas, ¿verdad? Desde la caída de Maduro, Delcy Rodríguez de hecho lo degradó, lo apartó de sus funciones y lo dejó a la intemperie política. Y la DEA, según reportes previos, también habría examinado contratos donde el entorno de Delcy coincidía con las empresas vinculadas a Saab, con las que contrabandeó oro y petróleo. Es decir, si Saab habla, no solo hablará del pasado, va a hablar también del presente. Y aquí aparece la contradicción estratégica de Washington. La administración de Trump intenta estabilizar las relaciones con Venezuela en una etapa de transición frágil. Necesita orden, necesita petróleo y control del aparato militar. Pero al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no puede ignorar un posible caso sólido de corrupción internacional y de sobornos vinculados a un esquema multimillonario. Y entonces, ¿qué pesa más? ¿La estabilidad o la justicia? Si Estados Unidos decide avanzar agresivamente contra Saab, puede tensionar la relación con el interinato venezolano. Pero si no avanza, el mensaje es que la lucha anticorrupción es selectiva y está subordinada a intereses estratégicos. Y ahora, Saab está siendo investigado porque es culpable o porque ya no es útil. ¿Por qué se lo llevaron? En el chavismo, la lealtad es una moneda dura. Cuando, por supuesto, se pierde el poder, se pierde la protección, el poder de Maduro. Y Saab prosperó bajo Maduro. Y hoy, con el reordenamiento interno, su figura puede convertirse en una ficha sacrificable para enviar señales a Washington. Si cae Saab, cae una pieza del engranaje financiero del chavismo. Si coopera, puede abrir una caja de Pandora que no solo comprometa al exdictador, sino que también va a comprometer a la estructura interna actual que todavía opera. Y eso nos lleva al verdadero punto de tensión. La transición venezolana
no se juega solo en los discursos de reconciliación ni en la trampa de la ley de amnistía. Se juega en archivos, en transferencias bancarias, en contratos, en declaraciones juradas y en acuerdos sellados en la sombra. Y de esos, la pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, tiene mucho expediente abierto. Alex Saab puede ser la llave de una narrativa devastadora para el viejo régimen o la prueba de que las potencias negocian con expedientes bajo el brazo con el nuevo régimen. Lo que está claro es que esto no es un simple caso judicial, es una partida de ajedrez donde cada movimiento revela algo más profundo sobre quién controla realmente el poder en esta nueva etapa de Venezuela. Nueva vieja. Y si Saab decide hablar, de verdad hablar, lo que venga después puede cambiar completamente la historia que nos han contado hasta ahora. ¿Están preparados entonces los hermanitos Rodríguez en Caracas para lo que Saab tiene que decir? ¿O es que acaso se van a tirar un Tarek El Aissami con Alex Saab y con Corrín también? Ahí dejo la pregunta. Sobre cómo la Asamblea Nacional y Jorge Rodríguez dejaron guindando la segunda discusión de la ley de amnistía, sobre ese intento de extorsión de Zapatero al presidente electo Edmundo González, sobre las palabras de la Unión Europea y de Caja Calas acerca de la reconstrucción de Venezuela y de mucho más. Hablamos en este video que te dejo por acá. Así que pásate y dale una checadita y dale cariño también, porque hay información interesante allí que seguramente te va a explicar más del contexto que estamos viviendo el día de hoy. Como siempre les digo, señores, nuestro mantra, libertad o nada, porque seremos libres. Y esta noche, sí, nos volvemos a ver en directo. Así que ya será hasta más tarde.